Bienvenidos a una clase más de PSM 101 Academy. Los saluda Charlie Wickstrom y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en nuestra industria, que es cómo contribuimos a que la intervención del operador siga siendo una capa de seguridad defectuosa. Espero que disfruten de este entrenamiento. Vamos adelante. PSM 101 Academy, tenemos una misión y un objetivo que necesito compartir con ustedes. Nuestra misión es mostrarles métodos simples de cómo se puede aplicar la ciencia de los factores humanos en su organización para mejorar significativamente el rendimiento y reducir el error humano, mejorando así la seguridad del proceso. Y dentro de nuestro objetivo principal es proporcionar una perspectiva completamente nueva sobre el error humano. En particular, la intención es cambiar las actitudes de la industria de manera que el error humano se elimine del dominio emocional de la culpa y el castigo. Buscamos que el desarrollo de su cultura de organización vaya hacia una cultura generativa. Como saben, tenemos un programa de gestión de seguridad de procesos que pueden ver más adelante, que el link es www.psm101.com/cert y ahí encontrarán toda la información que les explicará de qué se trata el programa, el cual está disponible para América Latina. Vamos a comenzar un poco de historia para que entendamos cómo viene este problema y desde dónde está viniendo este problema. En 1975, en la industria, nació el primer DCS, el primer sistema de control distribuido. En ese momento estábamos festejábamos todo lo que venía con esto, esta innovación en la industria, cuando estábamos migrando de paneles neumáticos a los DCS, y ahí comenzamos a ver valores de proceso en pantalla, los famosos set points, donde queríamos que se controle, el valor de salida, podíamos controlar el proceso con mucha más precisión, podíamos darle al operador toda la información que necesitaba, podíamos darle al operador todas las alarmas que necesitaba, básicamente. Entonces fue un momento de festejo. En ese momento, como todo desarrollo tecnológico en la industria, se celebró, ya que era un paso hacia una nueva era, una nueva forma de gestionar nuestros procesos. Pero ¿qué pasa? Luego de que comenzamos en el año 1975 a tener los primeros sistemas de control distribuido o a tener comenzamos a ver realmente qué era lo que sucedía. Y ahí es uno de los puntos iniciales nos estamos ahogando en información. Incluso sin alarmas. Había demasiada información disponible para los operadores de sala de control que estaban teniendo una transición de sistemas neumáticos o sistemas hidráulicos a un sistema de control distribuido, el cual daba la posibilidad de tener mucha información al mismo tiempo. Luego somos bombardeados continuamente con alarmas, incluso cuando la planta está estable, un gran problema de la industria que también les contaré un poquito más adelante. Y luego otra cosa es que la alarma nos alarma. Estamos inundados con alarma incluso cuando la planta está estable, pero peor es la situación cuando tenemos algún problema en la planta o alguna situación anormal. Entonces, para comenzar a entender la magnitud del problema, en el año 1992, Honeywell, que en ese momento, igual que al día de hoy, tiene una gran presencia en todo lo que es automatización de la industria, formó un grupo de trabajo de gestión de alarmas con representantes de varias de sus organizaciones de clientes que tuvieron y estaban haciendo la transición desde tableros de control de paneles de neumáticos a sistemas de control distribuido. Durante el transcurso de estas reuniones, en las cuales una de las compañías que trabajaba era parte de estas reuniones, algunos de los representantes del cliente le dijeron a Honeywell que tras el problema de la gestión de alarmas había una manifestación de un problema mayor. Este problema mayor se caracterizó básicamente como un desafío de confiabilidad humana. O sea, estábamos atravesando un desarrollo de nueva tecnología, una implementación de nueva tecnología, pero el conductor de ese proceso era básicamente el mismo individuo, el mismo humano que había estado con los paneles neumáticos. En este tema del desafío de la confiabilidad humana, en el que cuando hay una perturbación en el proceso y el sistema de control no puede hacer frente a la perturbación,
se necesita la intervención humana para que el proceso vuelva al régimen operativo normal y prevenir una escalada a un incidente de seguridad de proceso. Pero ¿qué pasaba? El desafío era que durante las operaciones normales y en estado estable, la funcionalidad del sistema era bastante buena. Pero cuando el proceso se volvía anormal, los operadores del equipo tenían desafíos importantes para detectar la condición anormal. Había tanta información la cual debía ser evaluada que básicamente el tiempo de respuesta se extendía de una manera que comenzaba a ser peligroso hasta que detectábamos cuál era el problema, ¿no? Comprender la fuente y las implicaciones y tomar las medidas apropiadas de manera oportuna era el gran desafío en ese momento. Y lo sigue siendo al día de hoy. En algunas de estas situaciones, el número significativo de alarmas, es decir, una inundación de alarmas, contribuía a fallas en la detección y comprensión de la naturaleza de lo que estaba pasando. Imagínense que tanto en ese momento como al día de hoy, aún tenemos instalaciones en las cuales todavía no se ha hecho una gestión de alarma y la competencia, el entrenamiento en situaciones anormales de los operadores es realmente muy básica e incluso en algunos lugares no lo existe o lo que existe no está atacando situaciones anormales. Entonces imagínense que un operador tenía una cantidad de alarmas básicamente que eran inmanejables y además de eso tenía que hacer un recorrido por pantallas hasta poder encontrar dónde o de qué manera estaba vinculado con el problema, lo cual extendía el tiempo de respuesta y por supuesto eso termina siendo siempre por lo menos una parada del proceso o un accidente mayor. Entonces, acá fue cuando comenzamos a también a hablar de las paradojas y es importante que las tengamos en cuenta porque estas paradojas estuvieron en ese momento y están en este momento actual de la industria. La paradoja de la automatización, que decía una mejor automatización conduce a procesos más sofisticados, los procesos más sofisticados conducen a más oportunidades de error, muchas veces justamente por la falta de competencia, por la falta de entendimiento del proceso sofisticado, y tendemos a corregir los errores cada vez mayores con aún más automatización. Y ahí se comenzaba a cerrar el círculo vicioso de que en lugar de atacar el error, intentábamos atacar con más automatización. Luego se sumó la paradoja de la confiabilidad, o básicamente al mismo tiempo se sumó la paradoja de la confiabilidad. Queríamos mejor confiabilidad del equipo, lo cual conduce a menos intervención del operador, que es el sueño de cualquier instalación que sea 100% automatizada, la cual está muy lejos de suceder. Menos intervención del operador conduce a menos oportunidades para aprender de la experiencia. Entonces, y menos experiencia y habilidad conduce a más errores humanos. Entonces intentamos arreglar el creciente número de errores humanos con mejoras en la confiabilidad del equipo y volvemos a empezar el círculo vicioso. Fíjense que tanto en la paradoja de la automatización, donde hablamos de entender los procesos más sofisticados, o en la confiabilidad, cuando dejamos de aprender porque el equipo es tan confiable que se interviene poco, estamos compartiendo el proceso de aprendizaje, el proceso de competencia, ese proceso de desarrollo de la competencia en situaciones anormales por parte de los operadores. Y luego, aparte de estas dos paradojas, se suma la famosa paradoja de la gerencia. La paradoja de la gerencia de la famosa seguridad versus producción. Hay una frase que se utiliza mucho que dice de que los trabajadores deben ser tan seguros como sea posible para que no dejen de ser productivos. Y ese balance dinámico entre seguridad y producción básicamente lo da la cultura de la organización. Pero ¿qué pasa? Como generalmente en la industria de Latinoamérica, vamos a hablar, o en otros países en los cuales no se ha trabajado mucho en la cultura de la organización, estamos en organizaciones patológicas, calculativas o reactivas. Entonces, esa cultura reactiva hace de que la paradoja de la gerencia sea presión sobre los individuos que están básicamente gestionando el proceso. Entonces, es como que añadimos algo más a la posibilidad de error.
Ahora, esto no es solamente que busquemos que sea un escenario seguro desde el punto de vista de seguridad de procesos, sino que también, como hablábamos, estamos buscando que nuestra operación llegue al punto de excelencia. Es lo que muchas organizaciones expresan que buscan la excelencia en su operación. La excelencia en la operación o la disciplina operacional, donde buscamos que las cosas se hagan bien todo el tiempo, tiene mucho que ver con que queremos una organización rentable, una organización que tenga beneficios. No podemos desconectar una cosa de la otra. Podemos ser seguros, pero también tenemos que ser rentables. Entonces, este tema de las paradojas tiene una consecuencia. Este error que se va sumando debido a la paradoja de la automatización o la paradoja de la confiabilidad o la paradoja de la gerencia, se refleja básicamente en un individuo que está en una posición crítica de seguridad, pero que no cuenta con la competencia necesaria en situaciones anormales, lo cual se empieza a ver en resultados de downtime o paradas repetitivas por errores operativos. Esas paradas repetitivas generalmente pueden llegar a causar eventos mayores. Pero quiero que retengan estos números. Las situaciones anormales de proceso cuestan más de 20.000 millones anuales solo en los Estados Unidos. Y 8.000 millones son atribuibles al error humano. 8.000 millones. O sea, estamos hablando de este 42% se le atribuye al error humano. Especialmente hablamos de posiciones críticas de seguridad, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Pero no olviden este número. O sea, cuando buscamos una organización rentable, no solamente desde el punto de vista de seguridad de procesos, no solamente podemos pensar en el 100% seguridad, sino que también tenemos que pensar en ese factor de excelencia, de disciplina, para que nuestra organización sea rentable. Entonces, si solucionamos ciertos aspectos, los cuales son bastante simples desde el punto de vista organizacional, la organización instantáneamente comienza a ver resultados y se vuelve más rentable. Para no solamente hablar de Estados Unidos, este caso fue Buncefield en UK en el 2005. Este incidente costó 1.500 millones, que básicamente pueden hacer googlearlo y van a ver de qué se trató y demás, pero es el costo de un error en ciertas cuestiones de nuestras capas de protección. Ahora, cuando nos reunimos con organizaciones, la pregunta de siempre es, bueno, pero ¿por dónde comenzamos? Entonces, generalmente nosotros intentamos de que las organizaciones, especialmente en el contexto actual, intenten tratar de gestionar en base a riesgos, lo cual ayuda muchas veces a priorizar. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de Process Safety, estamos hablando de riesgos mayores, escenarios específicos para su organización que son de muy baja probabilidad, pero generalmente tienen muy alta consecuencia. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿conozco cuáles son mis riesgos mayores? Y en base a esos riesgos mayores, básicamente van a comenzar a establecer sus barreras. El rol del gerente de seguridad de procesos, como siempre decimos, más allá de tener su experiencia, es ser un facilitador entre las distintas partes para mantener las barreras saludables. Nosotros tenemos el objetivo de que estas barreras se mantengan de manera saludable y que las partes trabajen en que eso sea así. Entonces, para eso tenemos que conocer cuáles son nuestros escenarios de riesgo mayor y qué es lo peor que puede pasar. Ahora que sabemos cuáles son los escenarios de riesgo mayor, pregúntense esto, ¿cuáles son los escenarios de riesgo mayor que tengo en mi instalación? Una vez que conozcan eso, vamos a ver cuáles son las posiciones críticas de seguridad a las cuales me quiero focalizar. Este dibujo es para expresar básicamente cuáles son las posiciones críticas de seguridad. ¿Qué es una posición crítica de seguridad? Es
la posición que con alguna de sus acciones probablemente contribuya a generar un evento mayor. Por eso es tan importante el foco, por eso es tan importante priorizar. No es lo mismo un gerente, desde el punto de vista de criticidad de seguridad de procesos, que un operador de sala de control. El gerente no es crítico, el gerente tiene una criticidad estratégica, pero no tiene una criticidad desde el punto de vista de seguridad de procesos. Por eso, mi pedido es que los que estén escuchando la charla de hoy tengan la posibilidad de focalizarse en posiciones críticas de seguridad. Posiciones críticas de seguridad desde el punto de vista de procesos generalmente son operadores de sala de control, operadores de planta y o operadores de campo. ¿Por qué? Porque su contribución a incidentes mayores es más probable. Por eso están en el lado que hace daño en caso de que cometan un error. Entonces, sabemos que me tengo que focalizar en mis riesgos mayores y sobre eso me voy a focalizar en mis posiciones críticas de seguridad. El día de hoy, en esta charla en particular, vamos a hablar específicamente de los operadores de sala de control. Si ustedes están en una refinería, si están en una planta de gas, en una planta de LPG, en una planta de LNG o en cualquier tipo de proceso y tienen una sala de control y tienen operadores de sala de control, hoy yo les pido que por favor pongan foco en estas posiciones. Muchas veces, por el desconocimiento o por el exceso de confianza, no se les presta la atención que se debería y estas son posiciones que con poco pueden hacer que su compañía tenga mejor resultado. Empecemos a hablar un poco de las famosas capas de protección. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto este dibujo de las capas de protección. Y esta es una conversación que siempre se tiene, especialmente entre ingenieros de automatización o personal que se dedica a la automatización y la gente de operaciones. Entonces, muchas veces confiamos en los operadores para estar alertas, vigilantes y predictivos, ¿no? Están para detectar, diagnosticar y responder ante situaciones anormales. La respuesta del operador es crítica, es por eso que la industria tiene centrada tanta atención en la gestión de alarmas. Pero cuidado, porque la industria se ha centrado mucho en la gestión de alarmas y en cuestiones relacionadas con el sistema, pero se ha centrado muy poco en los operadores y las limitaciones humanas, específicamente en factores humanos. Por eso lo puse en color rojo, porque su organización hoy tiene la posibilidad, con un costo muy bajo, cuando hagan el ejercicio costo-beneficio, el entrenamiento o el desarrollo de competencias en situaciones anormales de posiciones críticas como un operador de sala de control, siempre va a ser mucho menor de lo que puede costar una parada de planta. Solamente una parada, ni siquiera estamos hablando de un escenario de evento mayor o un accidente. Entonces, los operadores tienen un gran impacto en los activos de la planta. El sistema de alarma no es la capa de seguridad, el operador es la capa de seguridad. Las alarmas son solo una de las herramientas. Por eso, en este gráfico marqué en color azul de línea punteada 3 capas que muchas veces la gente, si lo tomamos desde el punto de vista técnico, los separa. Pero les voy a dar un ejemplo en base a experiencias propias. Cuando hablamos de capas como el process control o el control de proceso, la intervención del operador y el sistema instrumentado de seguridad, imagínense que un operador, sin tener la competencia necesaria, muchas veces sucede que no entiende los lazos de control que está manejando. Los opera, los abre, los cierra, cambia el set point y demás, pero no necesariamente entiende cómo funciona el lazo de control. Luego tiene una serie de alarmas que muchas veces por cuestiones de que no están correctamente identificadas, porque son demasiadas, porque no han sido, digamos, explicadas de una manera que deberían ser explicadas y demás, el operador llega a un momento en que o no le da o presta atención o básicamente hace lo que muchas veces nos ha pasado en la industria, baja el volumen, porque esa alarma
está sonando todo el tiempo. Y luego viene el sistema instrumentado de seguridad, que el operador, el mismo operador que no entiende el lazo de control, que no le presta atención a las alarmas, por cuestiones X del proceso o por la necesidad de seguir produciendo, muchas veces coloca bypass de los sistemas integrados de protección, de seguridad, porque hay ciertos equipos que no queremos que paren para que no pare la producción. Que ahí es donde viene la famosa paradoja de la gerencia, donde nosotros mismos presionamos a ciertos grupos dentro de la organización para que se siga produciendo, haciendo, digamos, mirando hacia otro lado y muchas veces sin ni siquiera entender los riesgos que estamos tomando. Entonces, cuando hablemos de las capas de protección y piensen en operadores de sala de control, entiendan que son muchas veces la única barrera que van a tener entre el proceso y un incidente. Por eso siempre decimos que es importante que la tecnología se acerque al ser humano, y tenemos dos cuestiones: la tecnología, que es la parte de la gestión de alarmas, todo lo que es proceso y sistemas y demás, y luego tenemos la intervención del operador, y ahí es donde tenemos que focalizar el desarrollo de la competencia. Mientras más estas personas, mientras más entiendan cómo funcionan las situaciones anormales, mejores resultados van a tener, inclusive al momento de buscar oportunidades de mejora. Para darles una foto general de cuáles son los desafíos que tiene generalmente un operador y cómo los distintos aspectos afectan estos desafíos, fíjense, un operador de sala de control, temas que suceden y temas que se han repetido una y otra vez en la industria tienen problemas al momento de pasar el turno, tienen problemas de comunicación, tienen fatiga, muchas veces están cambiando de turno, los famosos turnos rotativos de día, de noche y demás, están fatigados, no tienen el descanso correcto, porque no entienden la necesidad del descanso correcto, entonces están fatigados. Luego le sumamos los gráficos y alarmas, que muchas veces las pantallas están excedidas de información y tenemos aparte todo el tema de la gestión de alarmas, muchas alarmas por operador. Tenemos el tema de los procedimientos. Muchas veces estas posiciones dejan de ser formales, no siguen procedimientos. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque no es una prioridad, porque no está dentro de mi plan de trabajo. Los factores humanos, los errores humanos, los cambios de staff, todo este tiempo de rotar gente sin ningún tipo de plan, traer gente nueva, que viene alguno que tiene un poco más de experiencia y lo lleva a través del entendimiento del proceso, los diseños de la sala de control, la falta de luz, las sillas defectuosas, la falta de ergonomía, situaciones anormales, el famoso Situation Awareness, que es básicamente cuál es el entendimiento de lo que está sucediendo por parte del operador de sala de control, porque muchas veces esta persona se focaliza en ciertos aspectos del control, pero no sabe lo que está sucediendo en su alrededor, cuántos permisos hay, cuántos permisos no hay, quién está trabajando de qué manera, pierden noción de la realidad de la planta. La carga laboral, muchas veces, muchas cuestiones administrativas se vuelcan a estas posiciones, y además el training, la falta de entrenamiento, la falta de desarrollo de sus competencias en situaciones anormales. O sea, la foto es una foto bastante complicada a la cual hay que trabajar en ciertos aspectos. Lo que está marcado en rojo son los aspectos que voy a compartir con ustedes que nosotros generalmente trabajamos con ciertas herramientas. Entrenamiento, comunicación, cambio de turno, procedimientos, situaciones anormales y conocimiento de la situación. Bueno, como les dije al principio, en estos temas venimos trabajando hace muchos años. Algunas personas vienen trabajando hace mucho más que 20 años. En mi caso, venimos relacionados con estos temas hace más de 20 años. Y siempre tenemos temas recurrentes en los cuales voy a compartir con ustedes. Los que están marcados en color rojo son los temas, digamos, que la organización
puede resolver de una manera bastante simple, y los que están en color negro son temas que requieren tanto de que vengan entidades externas o algún cambio como la cuestión de la ergonomía de la sala de control, pueden ser obras, pueden ser proyectos. Asegurarse de que los operadores no estén sobrecargados y racionalizar las alarmas, que es todo un proceso de gestión de alarmas, requiere un ente especializado, requieren que vengan personas con experiencia en este tema y requieren que el sistema sea adaptado. Desarrollar pantallas de consola basadas en factores humanos es lo mismo, básicamente compañías que tengan la experiencia previa. Honeywell tiene sistemas, por ejemplo, donde se ha simplificado mucho la visualización de las pantallas, cómo se navega y demás, pero hay otras compañías en la industria que también se dedican a este tema. Mantener los procedimientos actualizados, fáciles de buscar y fáciles de usar son cuestiones relacionadas con lo que vamos a compartir más adelante, que es el desarrollo de la competencia y el entendimiento de por qué esto es necesario. Mejora de las comunicaciones, el famoso cambio de turno, también es un tema que vamos a mirar. Mejorar la competencia del operador OPERDI, que es el método que les vamos a compartir. Y por último, proporcionar un ambiente propicio para la sala de control. O sea, estos 6 temas que le acabo de compartir aquí, es algo que se repite desde el año 1992. O sea, seguimos teniendo problemas en la ergonomía de las salas de control, seguimos teniendo problemas en la cantidad de operadores de sala de control, seguimos teniendo problemas en el desarrollo de competencia de los operadores de sala de control. Y no entendemos que estas personas, con cuestiones realmente fáciles de abordar, pueden cambiar la rentabilidad de nuestro proceso, pueden cambiar inclusive la confiabilidad de nuestro proceso. Así que es como un quick win. Entonces, como dije antes, hoy nos vamos a focalizar en la intervención del operador, pero en el desarrollo de competencia. Es donde vamos a poner nuestra atención. ¿De qué hablo acá? Desarrollo de competencias y cómo lo hacemos. Bueno, vamos a hacer que esto funcione. OPERDI es una metodología de formación basada en el involucramiento del personal. Acá hay un tema importante. Muchas veces, y aquí es otro error que seguimos cometiendo en la industria, cuando queremos entrenar al personal, muchas veces vienen entidades externas a darles contenidos que traen en base a muchas veces a aproximaciones enlatadas, digamos, como le llamamos los enlatados, que no se adaptan ni a la cultura del lugar, ni a las necesidades del lugar, ni a la gente que está haciendo la operación. OPERDI básicamente lo que busca es el principio de involucramiento del personal. O sea, ellos son parte desde el momento cero del proceso. Ayudará a optimizar costos de capacitación, mayor satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque me siento parte del proceso, no es que es algo que me aterrizó y tengo que seguir. Mayor confiabilidad de la planta, mayor disciplina operativa y lo más importante, y mejores ganancias para la organización. ¿A qué ayuda a mejorar aspectos OPERDI? Downtime. Generalmente, luego de unos meses de correr OPERDI, comenzamos a ver una reducción de downtime por errores operativos y, por supuesto, la reducción se tiene que verificar también en eventos no deseados de proceso. Nuestros indicadores de Process Safety deberían comenzar a mejorar. Son dos cuestiones que están asociadas y tendrían que trabajar en paralelo. O sea, no puede haber menos downtime y más eventos no deseados de proceso, porque quiere decir que hay una desconexión que no está funcionando correctamente ahí. Generalmente esto no es algo que aterriza de un libro, lo hemos aplicado en algunas organizaciones. Esto que se ve acá es un ejemplo de las etapas, un ejemplo de algunas actividades. La industria considera al operador un Safety Critical Position, como lo mencioné antes, y tiene etapas, como pueden ver acá, que se consideran para desarrollar la competencia de una persona que está en la operación. Estas etapas consideran de que tendrían que tener un conocimiento general y básico y tecnológico, luego deberían conocer la instalación en la cual están trabajando, luego deberían saber cómo operar esa instalación, luego deberían saber el conocimiento y aplicación de procedimientos y, por supuesto, se mide en algún aspecto comportamiento, el factor humano, comunicaciones, liderazgo, cómo se comporta con el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las acciones que se pedían hacer aquí,
dictado de charlas de capacitación. Acá, por ejemplo, en el punto 1, muchas veces le pedíamos a los operadores de sala de control que dicten las charlas de capacitación a los operadores, supervisores y demás. Entonces, en ese momento es como que comenzamos a empoderar este rol. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos enseñan, ellos son los que nos transmiten el conocimiento. Revisión y markup de PNIDs, procedimientos por operadores, bueno, y así había cuestiones básicas. Y un poco lo que aquí se indica como propuesta fase 2, considerando la gestión local y con recursos de la organización, y los trabajos deben ser del sitio. Esto no tiene muchas veces un costo extra. Ni siquiera es traer una consultora para que venga al sitio. Esto se utiliza el recurso local, o si se tiene un recurso externo, es un recurso mínimo. Sin embargo, es importante para la gente que gerencia a estos grupos que setee prioridades, porque seguramente hay cuestiones que hay que dejar de hacer, o hay que, digamos, setearlas como prioridad 2. Entonces, público objetivo, recursos necesarios, metodología propuesta, la palabra participativa está marcada en rojo, duración, y acá hay algo importante. En la duración, esta es una iniciativa con un comienzo establecido, pero debe ser incluida dentro de las actividades operativas de manera continua. O sea, esto no es una campaña. Esto es un proceso que inicia y nunca termina. Y mientras más se mantenga en el tiempo y se vaya mejorando, más probable llegar antes a la excelencia. Material requerido, como verán, no es nada raro. Y equipos de trabajo, los equipos generalmente eran la organización propiamente dicha. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo en acción. Acá hay una sala de control. Y la pregunta que siempre le hago a la gente, ¿es este operador competente? Nadie lo sabe realmente de manera visual. Porque muchas veces tenemos la tendencia de confundir confianza con competencia. La persona estuvo ahí muchos años, la persona hace mucho que está de tablerista, pero nunca medimos su competencia. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero. Voy a salir un poquito aquí y voy a mover algo aquí. Entonces voy a moverme a la siguiente pantalla. Esta es una planta de LPG, tiene gas con H2S. Entonces, básicamente, ¿qué preguntar, no? Déjenme mostrarles esta pantalla. En esta planta, solamente para este ejercicio, hay un equipo que se llama Turbo Expander. La gente que haya trabajado en una planta de LPG lo debe conocer. Hay algunas plantas de LPG que no utilizan Turbo Expander aún. En algunas todavía se mantiene Joule Thomson y Lean Oil, pero en este caso un Turbo Expander. Entonces, ¿qué le tenemos que preguntar? Entonces, el principio de OPERDY es un principio que le llamamos principio de puertas. Tiene etapas que hay que cruzar para poder seguir avanzando. Entonces, en la siguiente pantalla, donde estamos en la puerta número 1, fíjense que estoy marcando ciertos controles. PIC, TI, SI. Entonces, vamos a ir a la puerta número 1. Puerta número 1. Y lo que estoy marcando aquí en OPERDY es presión, velocidad, temperatura. Si hoy estoy hablando con ustedes, la pregunta es, ¿ustedes hoy están en condiciones de definir velocidad? Vamos a ver. Entonces, vemos acá y OPERDY le pide que defina velocidad. Entonces, lo mantiene como un concepto que hay que definir, al igual que presión y al igual que temperatura. Entonces, esta etapa es fundamentos operativos, tanto definiciones de medición, hay distintas, como definiciones de fundamentos. Y en este caso, tenemos un fundamento, como estamos hablando de un turbo expander, que debemos conocer, que es
expansión. Entonces tenemos que definir el concepto de expansión o expansión de líquido, bla, bla, bla. Entonces lo que hacemos es marcamos los distintos temas que queremos definir. Temperatura, puede ser nivel, puede ser presión. Entonces, como ven acá, el individuo toma este primer puerta, yo soy mi supervisor y le digo, por favor, necesito que marques cuáles son los conceptos fundamentales que deberías conocer en base al proceso que estás controlando. Y luego el asesor lo que hace es fijarse o mirar si la decisión del operador es correcta y la valida. Una vez que está validada, básicamente lo que sucede es comenzamos a buscar las definiciones de esto. Todo esto lo hace el individuo, entonces lo obligamos a que investigue. Entonces, en la puerta número 1, recorrimos temas de presión, temas de velocidad, temas de temperatura y el proceso de expansión. ¿Qué pasa en la puerta número 2? O sea, este individuo hizo su definición, conoce los conceptos, evaluamos esos conceptos, los dejamos pasar de puerta. Puerta número 2. En la puerta número 2 verán que está marcado expander, está marcado una zona del expander y está marcado esto que dice lube oil y seal gas. Vamos a ver qué nos pide la puerta número 2. Puerta número 2. Conocimiento operacional del activo. Entonces vamos a buscar Turbo Expander. Cuando entramos en la puerta número 2, ya aquí estamos entrando en otro tipo de conocimiento. Cuando hablamos de Turbo Expander, le decimos que queremos que nos describa el equipo y que nos diga cuál es el rol del equipo en el proceso, cuál es el tipo y el diseño de ese equipo, cuáles son los auxiliares que tiene este equipo, como aceite de lubricación, aceite de sello, filtro, lo que sea. Queremos que nos describa los controles y la instrumentación que tiene, qué tipo de controles tiene, qué controla, qué no controla, y por supuesto la protección y la seguridad del equipo. Como ven, aquí comenzamos ya a hablar de temas un poco más profundos relativos al equipo. Y estamos en la puerta número 2, que es conocimiento, voy a volver hacia arriba, conocimiento operacional del activo. Bien, entonces este operador ya sabría definir presión, temperatura, velocidad, cruzó de puerta, nos podría explicar qué es un expander, cómo funciona, cuáles son sus sistemas auxiliares, cuáles son los sistemas de control asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Valido este conocimiento y, por supuesto, paso a la puerta número 3. ¿Qué me pide la puerta número 3? La puerta número 3 se refiere a los requerimientos operacionales de este activo. Vamos a buscar Turbo Expander. Fíjense, en la puerta número 3 ya me está pidiendo, lo voy a mostrar aquí, identificar, localizar las válvulas de seguridad, tubería y conexión a tierra, cómo funcionan las tuberías, cuál es la succión, cuál es la descarga, etcétera, etcétera. Conocer los PID-IDs y los manuales de operación de este equipo, la puesta en marcha en condiciones normales, la parada en condiciones normales, el control en condiciones de funcionamiento normal, o sea, ¿qué tengo que controlar? Optimizar la eficiencia del expander, registro de condiciones de trabajo, o sea, la toma de datos, para qué la tomo, de qué manera la utilizo, para qué lo uso esa información, detectar causa y problemas y ajustes en caso de que tenga problemas, cuáles son los problemas, cuáles son los típicos problemas. Cualquier persona que haya trabajado con expander, qué sé yo, problema de vibración, problema de demasiado empuje en el rotor del expander. Necesitamos entender por qué sucede eso, porque desde un punto operativo tenemos opciones a evitar problemas mayores. Optimizar la eficiencia, como dijimos antes, parada de emergencia, trabajos especiales y no rutinarios sobre este equipo,
Aislar y poner la unidad de nuevo en funcionamiento, cómo funciona, cómo lo aislamos, de qué manera lo aislamos, qué precauciones tener, mantenimiento ligero realizado o mantenimiento preventivo, qué precauciones deberíamos tener desde un punto de vista operativo, realizar pruebas de fugas, ensayos, bridas y demás. Si no entendemos cómo funciona el equipo, es muy poco probable que podamos entender cuáles son los potenciales problemas. Entonces, este operador acaba de atravesar la tercera puerta, donde básicamente nos explicó los fundamentos, nos explicó el equipo y ya entramos en cuestiones más operativas y de distintos tipos de condiciones. Entonces, básicamente cuando seguimos el proceso le queda una puerta más por atravesar. Y esa puerta es conocimiento y aplicación de procedimientos. O sea, esta persona nos explicó el conocimiento de este equipo, nos explicó el conocimiento del activo, nos explicó los funcionamientos, los fundamentos y demás, y ahora lo que va a pasar es, nos va a decir cómo los distintos temas relacionados con la aplicación de procedimientos entran a jugar dentro de este equipo y las condiciones anormales. ¿Qué tipo de procedimientos operativos tenemos? ¿Qué tipo de instrucciones en caso de que haya algún tipo de instrucción? En caso de necesitar permiso de trabajo, ¿cuándo lo necesitaríamos? ¿Para qué tipo de permiso de trabajo? ¿Cuándo sería el proceso? ¿Cómo hace los Job Safety Analysis o los Task Risk Assessment o los Assessment para esa actividad? Operaciones simultáneas, reportes, los eventos, cómo reportar un evento, cómo recordar la rutina, cómo hacer el handover. Recuerdan de que hablamos de que uno de los temas es el cambio de turno. Cómo reportar los incidentes, near misses, cómo reportar trabajo. O sea, acá hay un tema muy relacionado con su comunicación, tanto formal como individual. Cuando tenemos que modificar procedimientos, de qué manera, cómo funciona la matriz de shutdown, que es importante también, cómo hacemos para que, cómo funciona este equipo cuando hay que parar, cómo miramos las pantallas, qué tipo de pantallas, y por supuesto qué tipo de sustancias lleva adentro, cómo funcionan, hay algunas sustancias en particular que usemos, no sé, en este caso tenemos gas que tiene algún contenido, bueno, dijimos que tenía sulfídrico, lo sacamos antes, lo dejamos pasar, usamos algún químico como metanol, ¿para qué lo usamos? O sea, básicamente este operador necesita recorrer las puertas de competencia y por supuesto, si este operador y su instalación y la organización tienen la posibilidad de tener simuladores, siempre va a ser una ayuda extra, ya que el simulador le permite practicar situaciones anormales que se deberían listar como parte de la práctica del desarrollo de competencia. Es muy importante tener en cuenta que en la puerta 3 hablamos de puesta en marcha normal, puesta en marcha en caso de parada de emergencia, o parada normal, o cómo aislar el equipo, qué pasa cuando paramos el equipo en la planta, parar el equipo y seguir operando, parar el equipo y parar la planta. Hay muchas cuestiones que se pueden ver. Entonces, como dijimos, en OperD la ayuda, básicamente ayuda a la mejora en downtime causados por errores operativos, van a reducirse, mejora la utilización de procedimientos, mejora el resultado de la seguridad de procesos, comunicación y el cambio de turno. Y por supuesto, algo muy importante es el OperD está hecho en base a la intervención del personal. Está seguido por el personal. No es algo que viene alguien externo a hacer seguimiento, es parte de su responsabilidad. Por eso es tan importante focalizarse en operaciones, en posiciones críticas de seguridad, porque esto no es para que sea general, sino es para cuestiones realmente en posiciones críticas de seguridad, como en este caso el operador de la sala de control. Si ustedes están en el desarrollo de un proyecto nuevo y van a arrancar un proyecto, tienen una refinería, tienen una planta y demás, y están en proceso de arranque, por favor, no dejen de ver las situaciones anormales, la gestión de alarmas, la competencia de su operador de sala de control. Los arranques, las puestas en servicio, son donde más carga de estrés tienen estas posiciones. Y mientras mayor competencia tengan, mientras mayor práctica tengan,
más fácil y mejor manejado va a estar el proceso de arranque de su instalación. Espero que hayan disfrutado esta charla y por supuesto van a poder descargar OPERD para que puedan ver de qué se trata, cómo funcionan las distintas puertas, cómo funciona la distinta información, y desde ya están invitados a unirse al programa de seguridad de procesos, donde te vamos a enseñar a gestionar la seguridad de procesos, no solamente calcular, sino resolver la zona gris, que es lo que más se presenta en la industria, es el mundo ideal versus el mundo real y cómo gestionamos. En nuestro programa vas a tener un rol de gerente de Process Safety, el cual vas a jugar durante todo el programa para tener que resolver distintos escenarios y ver cómo va tu resultado final. En este programa vamos a certificar tu conocimiento y ese conocimiento va a tener como trabajo final un análisis de brechas y un proceso de implementación que aprenderás a través de todo el programa. Así que esperamos que te puedas unir pronto al programa. Gracias por participar de esta clase y espero que les haya añadido valor. Adiós.